Bueno, pues vamos a hablar de las hipercalciurias, que para mí es como el que está en casa en pijama y en zapatillas, porque es el tema mío de toda la vida, ¿no? Donde, pues, quiero decir que lo que les voy a contar es un poco, por supuesto, muchas cosas publicadas por otros autores y otras son cosas en las que hemos ido reflexionando y hemos ido estudiando sobre algo que, como ven ahí en la parte de abajo, es un ejemplo típico de que una pregunta puede ser muy simple y la respuesta muy complicada, porque a todos, pues tenemos, cuando estudiamos pacientes con litiasis decimos, este pierde calcio, pero la cuestión es, bueno, ¿y por qué pierde calcio, no? Pues los investigadores durante mucho tiempo han intentado saber cuál es la causa de la hipercalciuria y hoy en día aún no está absolutamente claro, como podrán ver ahora. Por supuesto que el calcio es un ion que se conocía pues ya desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y miren cómo estos investigadores franceses pues ya sabían que en una muestra de 700 cálculos, que muchos de ellos en su composición intervenía el calcio. Estos son los primeros estudios morfológicos de composición de los cálculos, donde se veía o se sabía que podían ser de fosfato cálcico, amónico magnésico, oxalato cálcico. Poco después vino el descubrimiento de la cistina, el oxalato, etcétera, etcétera. Una cosa en la cual, pues, también aparece el calcio, era cuando se empezó a estudiar la interacción citrato con calcio. Fíjese que hemos estado hablando de estos días lo importante que es medir el citrato en pacientes con cálculos y cómo ya esas interacciones citrato-calcio pues ya se hacían desde hace pues más de un siglo y medio. Entonces fíjense cómo se supo cómo el ácido cítrico tenía esa capacidad especial de mantener en solución al calcio y que no precipitara. Es decir, esa es la razón por la cual pues, se utiliza citrato para evitar pues, los cálculos renales. Y, ay Dios mío, y también, siguiendo pues, con pequeños detalles históricos, fíjese como en 1915 pues, se hablaba de algunos niños que orinaban una cosa que llamaban calcariuria, que era un sedimento blanquecino constituido por una mezcla de carbonato y fosfato de cal. Esto, que puede ser anecdótico, es una de las formas que tenemos hoy en día de diagnosticar la hipercalciuria idiopática, que como veremos luego hay varias formas de presentación. Pero una de ellas es, que además ustedes seguro que les ha pasado alguna vez en su carrera profesional, es que una mamá dice, es que el niño orina blanco. Entonces, cuando el niño orina blanco, que suele ser la primera orina del día, son orinas turbias formadas por cristales que, curiosamente, son cristales microscópicos que no se han formado en el riñón, porque los cálculos se forman en el riñón. Por eso, una de mis batallas, y haciendo un paréntesis en estos temas, es decir, que la litiasis, por supuesto, es una enfermedad del nefrólogo y algunas veces es del urólogo, pero la litiasis es del nefrólogo. Bueno, pues en estos casos hay niños que forman cristalitos en la vejiga, es decir, la cristalización es en la vejiga, no es en la placa de Randall del riñón. Entonces, como vimos ayer, tenemos más capacidad litógena de noche que de día. Dijimos, los cálculos se forman de noche. Pues a veces los cristales se forman de noche y los niños por la mañana al día siguiente orinan turbio, que era la calcariuria. Pero la hipercalciuria como tal entidad se describe en 1940. Esta es la descripción original de la hipercalciuria. Y en los años siguientes, pues, bueno, pues lo primero era intentar saber qué era la hipercalciuria. Entonces fue cuando se empezaron a hacer recogidas de orinas de 24 horas, donde los primeros formas de medir la calciuria eran en forma de miligramos día. Es decir, que es lo que aparece aquí, era en varones más de 300 miligramos día y en mujeres más de 250 miligramos día, hasta que hemos llegado a este valor
que es de las pocas cosas donde es común los valores en adultos y en niños, de tal modo que es hipercalciuria más de 4 miligramos por kilo de peso y día. El célebre doctor Albright fijó lo que era la hipercalciuria y entonces, aunque en el fondo pues no verán bien los datos, pero ya les digo que sería una situación en la cual los niveles de calcio son normales, aunque siempre la calcemia, aunque es normal, siempre es un poquito por encima del valor medio de los controles. El fósforo es normal, aunque en algunos casos puede estar un poquito bajo, pero es normal, y luego la gran hipercalciuria. Incluso el doctor Albright a ver qué me pasa. El doctor Albright dijo su primera teoría de cuál podría ser el origen de la hipercalciuria. Él vio que los pacientes con hipercalciuria tenían infecciones y pensó que la hipercalciuria era por un daño tubular renal secundario a las infecciones, lo cual, como verán ahora, pues no es verdad, pero tampoco tenía por qué saberlo. En España los primeros casos de hipercalciuria fueron descritos por un urólogo, que es el doctor Valverde. Fíjense que en aquella época, el año 62, era cuando empezaba la nefrología. Es decir, pues los primeros nefrólogos son de principios de los años 60, cuando aún no se llamaban nefrólogos, sino se llamaban renologistas, de riñón, renologistas. Y entonces, el año 62 es cuando empieza la nefrología y, por supuesto, pues los urólogos eran los que, y entonces este señor fue concretamente el que diagnosticó los primeros casos en niños de hipercalciuria. Y por esa época el doctor Nordin pues inventa algo que para nosotros en pediatría es básico, que son los cocientes. Es decir, hoy en día haciendo otro paréntesis, recoger una orina de 24 horas con una sondita, eso es un pecado. No tiene sentido absolutamente en pediatría coger orina de 24 horas con sonda para nada, porque tenemos medios para medir la calciuria y lo que sea, o lo que haga falta, y uno de ellos son los cocientes. Lo que pasa es que los cocientes hay que saberlos utilizar porque varían mucho con la edad. Y entonces vemos cómo los cocientes, en el caso del calcio, van bajando con la edad. ¿Y cómo llegamos a la hipercalciuria idiopática, que es un poco de lo que vamos a hablar y de lo que estamos hablando? Pues por un lado hay que descartar las situaciones de hipercalciuria que cursan con hipercalcemia, y unas con PTH normal y otras con PTH alta. Las situaciones en las cuales hay hipercalciuria con calcemia normal, si el potasio está bajo, nos vamos por aquí, por la vía de la alcalosis, al síndrome de Bartter. Y si el potasio está bajo por la vía de la acidosis, nos vamos al síndrome de Fanconi o a la acidosis tubular renal. Y en las situaciones en las cuales la hipercalciuria cursa con calcemia normal y con potasio normal, tenemos varias situaciones donde está la hipercalciuria idiopática y la hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis, de la que habla ahora la doctora Rosa Vargas. ¿Cómo sospechamos la existencia de hipercalciuria? No, o mejor, ¿qué idea básica tenemos de lo que es la hipercalciuria? Pues la hipercalciuria, la idea básica es, bueno, iba a adelantarme un poco, la idea básica es que la hipercalciuria no es ninguna enfermedad, pero bueno, antes de eso lo que quería decir es que la hipercalciuria es lo que le hubieran descubierto a cualquier persona que ha tenido cólicos, a cualquier adulto, que siempre hay un adulto en urgencia con un cólico. Pues si a esa persona con un cólico de niño le hubiera medido el calcio, hubiera estado alto. Pasa que no se lo midió nadie. O sea, la hipercalciuria es ver la película empezando por el principio. La litiasis en el adulto es el final de la película. Entonces, hoy en día, yo siempre le digo a las mamás que esta situación de que nosotros medimos el calcio, el citrato, etcétera, en niños que aún no han formado cálculos, es un lujo. Yo le digo que los niños con hipercalciuria o los niños que hacemos estudios de composición de la orina son la primera generación de la historia de la humanidad a las que se les dice vas a tener cálculos. Porque hasta entonces nadie se lo podía decir. Y entonces la hipercalciuria, que insisto es simplemente
una situación en la cual luego voy a tener cálculos, pues es lo que llamamos prelitiasis, es decir, el que es candidato a tener cálculos. ¿Cómo puedo diagnosticar eso? Bueno, pues ven aquí cómo el año 1981, en el mismo volumen del Journal Pediatrics, ven que las páginas son seguidas, pues dos grupos dijeron que la hematuria macroscópica era una forma de presentación del que tendrá cálculos cuando sea adulto. Incluso pues hicieron experimentos en voluntarios para ver si dándoles calcitriol se producía la hematuria de la hipercalciuria y vieron que no, puesto que todo esto es mucho más complicado. Una de las cosas que hoy en día no sabemos muy bien es por qué se produce la hematuria. Hay un argumento fácil que es si tienes una cristaluria, etcétera, etcétera, pero no es tan fácil. Véanse que, por ejemplo, algunas personas con hipercalciuria tienen una membrana basal fina y eso podría, esta imagen cogida al microscopio electrónico podría ser una forma de por qué a veces los pacientes con hipercalciuria tienen hematíes dismórficos. Pero a veces los pacientes con hipercalciuria, es decir, el que es propenso a tener cálculos cuando sea adulto, puede manifestarse con clínica miccional. Y aquí vamos a hacer otro paréntesis, y es que ustedes, los nefrólogos pediátricos, tienen que hablar con sus compañeros de pediatría que están en urgencias y decirle que no todas las disurias son infecciones de orina, y que a veces pacientes con hipercalciuria tienen leucocituria estéril. Y entonces, si haces la tirita, te salen leucocitos y el paciente le duele al orinar, ¡oh, infección de orina! Pues a veces sí y a veces no. Por eso es importante, en esos casos, pues hacer un sedimento de orina. Entonces, una de las manifestaciones de la hipercalciuria, que creo que hemos hablado estos días de ello, es la vejiga hiperactiva, es decir, los pacientes con frecuencia con polaquiuria asociada o no con disuria. Y a veces esas vejiga hiperactivas, esas contracciones son tan importantes que hay incontinencia de orina, sea de día o sea de noche. Más o menos un 30% de los niños enuréticos tienen hipercalciuria, y no es que la hipercalciuria sea la causa. Para ser enurético tienes que tener un trastorno del despertar, tienes que dormir profundo, pero además se puede asociar tener contracciones vesicales por vejiga hiperactiva. Y el otro misterio es por qué en los pacientes con hipercalciuria hay con más frecuencia infección de orina. Si ustedes, creo que dijo ayer el doctor Santos que más o menos la frecuencia de infección de orina en población control es de un 5%. Es decir, ustedes van a un colegio, preguntan a las mamás, ¿quién de sus hijos, de 100 niños, quién de sus hijos ha tenido infección de orina? Pues un 3, 4, 5%. Preguntan a 100 mamás de 100 niños con hipercalciuria y la frecuencia puede llegar a un 48%. Es decir, no sabemos por qué los pacientes con hipercalciuria se defienden peor de Escherichia coli. Ese dato se ha confirmado, por supuesto, en otros trabajos y visto por el otro lado, es decir, los pacientes con infección de orina, ¿cuántos tienen hipercalciuria? Pues la frecuencia es un 21%. Y eso, insisto, no se sabe el por qué es. Y luego, otra forma de presentación de la hipercalciuria, por supuesto, es los microcálculos. Es decir, nosotros somos adultos, para ser adultos antes fuimos niños, un cálculo para ser cálculo antes es un microcálculo. Y entonces muchos cálculos de los adultos empiezan a formarse en la edad infantil, que eso ya lo dijo pues el célebre doctor Randall, que es el que describió dónde se formaban los cálculos renales. Los cálculos renales se forman en la placa de Randall. ¿En la placa de Randall dónde está? Pues en la papila renal, donde hemos dicho estos días, donde la orina es más concentrada, en el extremo de la papila. Y entonces él dijo y definió muy bien lo que es la prelitiasis, es decir, el intervalo de tiempo que hay desde que el niño tiene la hematuria o la orina turbia o la infección de orina hasta que forma sus cálculos cuando es adulto. Y eso es lo que él llamaba el silencio sintomático. Y nosotros a ese silencio sintomático le llamamos prelitiasis, el que es candidato a tener cálculos. Bueno, seguimos. ¿Qué teorías se concibieron con respecto al origen de la hipercalciuria? Este es mejor.
¿Qué teorías se concibieron con respecto al origen de la hipercalciuria? Pues es parecido a este pobre señor que está aquí intentando ver en el desierto, intentando ver luz para resolver sus problemas. Rebuscando la literatura, a veces, a mí, bueno, ya se han dado cuenta que a mí me gustan mucho las viejerías estas, a veces uno revisando cosas antiguas se da cuenta de que ha habido gente que dijo cosas importantes a las que no se le dio importancia, y uno de ellos es, por ejemplo, el trabajo este. Fíjese este trabajo publicado en el New England en 1970, donde un papá donó a su hijo un riñón. Y entonces fíjense cómo el papá tenía una hipercalciuria, dona el riñón a su hijo y después de la donación sigue con la hipercalciuria, y el hijo que tiene el riñón que antes perdía calcio, pues resulta que no pierde calcio. Entonces, con eso que estábamos diciendo, pues que el riñón no tiene la culpa, sino que es algo que está fuera del riñón. Porque lo más lógico es pensar que la hipercalciuria es una tubulopatía, y la hipercalciuria no es una tubulopatía. La hipercalciuria lo vemos los nefrólogos, pero lo vemos por las consecuencias. Es como los pacientes con gota. La gota es una enfermedad del riñón, porque no se secreta el ácido úrico, pero no la vemos los nefrólogos, sino generalmente los reumatólogos por las consecuencias que son por las artritis y todo eso, ¿no? Es decir, que a veces ciertas enfermedades lo ven las personas que ven las consecuencias. Muy bien, seguimos. Durante la exposición van a ver una serie de cuadros, que son cuadros que representan la isla de La Gomera, que luego verán por qué la isla de La Gomera ha sido importante en los estudios que hemos hecho nosotros de hipercalciuria. Y les he puesto también este título de un artículo del doctor Martínez Maldonado del año 79, diciendo que estábamos continuamente cambiando la definición de la fisiopatología de la hipercalciuria. Como verán a lo largo de la charla que les voy a decir, se ha cambiado muchísimo. Es decir, una pregunta muy sencilla de respuesta muy complicada. Y este es uno de los primeros estudios intentando ver la fisiopatología de la hipercalciuria, y entonces ven cómo este trabajo realizado en Inglaterra en 1965, a estos pacientes con hipercalciuria se les dio una dieta baja en calcio y encima un quelante del calcio, y se midió la calciuria. Entonces los que están atrás no verán lo que pone el valor pero este valor no es 0, sino que es 100. Es decir, suprimiendo la absorción de calcio y dando una dieta baja en calcio y encima que no se absorbiera, seguían perdiendo calcio. Y por eso estos autores dijeron que la calciuria era la hipercalciuria, esa que se mantenía a pesar de dar una dieta baja en calcio, tenía que ser el riñón. Por supuesto, se olvidaban del hueso. Pero si fuera el riñón, es decir, si fuera una tubulopatía, pierde calcio, ¿qué pasaría? Que subiría la PTH, la hormona paratiroidea, de perder tanto calcio. Muy bien, pues eso ven que es el año 65, pues cuando ya en los años 70 se puede medir la paratormona por el célebre grupo del doctor Pack, el grupo y el doctor Pack, que era un médico oriental experto en litiasis, que ha sido el pope de la litiasis durante décadas, ¿no? Y entonces ellos vieron que los pacientes con hipercalciuria idiopática la PTH era normal. Por lo tanto, se volvió a la teoría de que la hipercalciuria era absortiva, es decir, que era intestinal. Y un trabajo de unos años después dijo que efectivamente no había hiperparatiroidismo en la mayoría de los pacientes con hipercalciuria. ¿Saben quiénes eran los pocos que tenían hiperparatiroidismo, pacientes con hipercalciuria? Pues eran aquellos a los cuales los médicos recomendaban a sus pacientes con cálculos que no tomaran lácteos. Les suprimían el calcio absolutamente, y los pacientes, algunos de ellos que cumplían estrictamente, al no tomar nada de calcio, pues tenían un hiperpara. Y eso es lo que motivó que un grupo de Finlandia pues hiciera una cosa aparentemente pues que no tenía mucho sentido, que era medir la densidad mineral ósea en pacientes con cálculos renales. Seguramente era por lo del hiperpara,
a lo mejor fue un churro, que es lo que se dice en medicina, se llama la serendipia, ¿no? Es decir, cuando uno descubre algo así por un churro. El caso es que encontraron que efectivamente los pacientes con litiasis tenían una altísima tasa de osteopenia y de pérdida de masa ósea. Eso luego se confirmó y ven cómo ya este artículo del año 87 dice que si lo que llamamos hipercalciuria renal no sería hipercalciuria ósea, de origen óseo. Durante los años 80 se fueron describiendo cosas que luego verán cómo vamos a intentar unirlo, de tal modo que cada autor que encontraba algo creía que eso era la causa de la hipercalciuria, y en el fondo era un paso más. Entonces ven cómo se encontró que algunos pacientes tenían el calcitriol un poco alto, como algunos tenían la prostaglandina alta, algunos perdían fósforo. Estos dos mecanismos verán que ahora vamos a incluirlos en una explicación fisiopatológica. Y, por supuesto, estaban los que decían que la hipercalciuria no era una enfermedad, no era una anormalidad metabólica, sino que era simplemente por desórdenes de la dieta. Yo me acuerdo de un congreso que estuve en París, que estuvimos oyendo a un señor 45 minutos intentando convencernos de que la dieta era la causa de la hipercalciuria. Y además es verdad que se puede llegar a la hipercalciuria por exceso de dieta, otra cosa es que sea la causa de todos los casos de hipercalciuria. Entonces ven, si hacen una dieta rica en sal, pues por supuesto que va a haber una diuresis osmótica con pérdida de calcio. Si haces una dieta muy rica en proteínas, los hidrogeniones de las proteínas tienen que tamponarse en el hueso y va a haber una hipercalciuria. En 1990 aparece ya algo que es muy importante, y es que en los pacientes con hipercalciuria había aumento de las interleucinas en pacientes con hipercalciuria. Entonces eso empezó ya a crear un mecanismo, que es el mecanismo que el médico de Venezuela, el doctor Wessinger, publicó en el Kidney International en el año 96, donde fíjense que el origen que él daba de la hipercalciuria era que los monocitos de estos pacientes les ocurría algo, que se aumentaba la producción de citocinas. La interleucina 1, el TNF-alfa, la interleucina 6. Y estas sustancias tienen un efecto resortivo de destrucción de hueso. Entonces, algo pasaba que aumentaba la destrucción de hueso por la producción de estas sustancias. Pero la interleucina 1 estimula la formación de prostaglandinas, que ya dijimos antes, que se habían dicho que las prostaglandinas estaban altas en la hipercalciuria. Eso, como se dijo ayer, las prostaglandinas estimulan la producción de vitamina D, y el calcitriol tiene un efecto paradójico también de destruir hueso. Entonces tendríamos un origen óseo de la hipercalciuria, porque las citocinas y el calcitriol destruirían hueso, es decir, estaría aumentada la actividad osteoclástica, y por otro lado, pues el aumento de calcitriol aumentaría la absorción intestinal de calcio en el intestino, y entonces el origen de esa hipercalciuria sería óseo e intestinal. Si además haces una dieta rica en sal y una dieta rica en proteínas, pues vas a aumentar la calciuria. Entonces, una de las cosas que uno puede preguntar es decir, bueno, y si viene el calcio del intestino y del hueso, ¿por qué no hay hipercalcemia? Bueno, pues la razón es que esta es una situación de lo que llamarían los ingleses de low level, es decir, de bajo nivel. Esto no es un hiperparatiroidismo. Es decir, la cantidad de calcio que sale del hueso, que viene del intestino, da tiempo a que lo elimine el riñón, y no hay hipercalcemia. Pero cuando nosotros hicimos controles, pues vimos que, por ejemplo, si la media de los controles de calcemia era 9,8, en la hipercalciuria era de 10,2. Es decir, que está un poquito más alto la calcemia, pero no da tiempo a producir hipercalcemia porque se pierde por la orina. Bueno, vamos a ver, el señor este que teníamos por aquí ya ha encontrado la forma de entrar dentro de una sala a ver si la genética nos ayuda a saber el origen de la hipercalciuria. Y yo siempre, toda la vida, pues oí a mi madre y eso, que el Chanel 5 venía en frascos chicos, y que las grandes colonias de esencia venían en frascos muy, muy pequeñitos, ¿no? Bueno, pues vean aquí el Chanel 5, ¿qué significa esto? Esta cartita en el Lancet de 1874, donde estos autores dijeron que había una disposición familiar a las concreciones urinarias, es decir, los cálculos renales. Y entonces atinaron absolutamente, porque la litiasis
tiene bases genéticas, aparte de que pueda haber algunas circunstancias que no sean genéticas. Por ejemplo, se ha descrito que los pacientes con obesidad tienen hipocitraturia sin bases genéticas, al menos de cálculos, pero bueno, la mayoría de enfermedades litiásicas son genéticas. Y luego, por supuesto, pues esta cartita del Lancet, pues luego ya trabajos también del doctor Pack, pues demostraron que la hipercalciuria era de origen genético. Aquí nosotros pues contribuimos un poquito cuando publicamos que los pacientes con hipercalciuria tenían pérdida de masa ósea, pero tenían pérdida de masa ósea tanto los niños como sus mamás, de quienes los niños habían heredado la hipercalciuria. Y luego también pues publicamos, bueno, en realidad esto no lo hemos publicado aún, está en un resumen, como si hemos dicho que la infección de vías urinarias es una manifestación de hipercalciuria, si yo pregunto a los niños con infección de orina si hay antecedentes de cálculos, véanse que la diferencia es de un 69 a un 28%, es decir, que hay bases genéticas, incluso los niños con infección de orina son más frecuentes los cálculos en las familias de niños con infección de orina, porque es genético. En los años 90 se empezaron a intentar buscar el gen de la hipercalciuria. Y entonces luego verán cómo, por ejemplo, pues nuestra tasa de hipercalciuria en la isla de La Gomera, por ejemplo, era un 28%. ¿Cómo va a ser una enfermedad monogénica que afecte a la cuarta parte de los niños de una isla? Eso no puede ser. De tal modo que nunca se ha encontrado el gen de la hipercalciuria. Nosotros incluso, trabajando con un grupo holandés, intentamos ver si el origen de la hipercalciuria era el canal epitelial de calcio. La absorción de calcio en los túbulos renales se realiza por la vía paracelular, como hemos visto estos días con el síndrome de Bartter, o transcelular, pero en el túbulo distal hay un canal epitelial de calcio que, si estuviera mutado, pues podría ser un buen candidato para la hipercalciuria. Nada. Nunca se ha encontrado un gen único causante de la hipercalciuria. Bueno, pues nuestro hombre ha llegado ahí y entonces, de repente, no sé cómo, le han dicho que hay unas ratas que son hipercalciúricas. Las ratas con hipercalciuria van a ser un poco la clave de lo que hoy pensamos que es la hipercalciuria. Esas son imágenes de calculitos, de ratas con hipercalciuria, y estos son imágenes con microscopía electrónica. Y entonces el grupo de investigadores que descubrió las ratas hipercalciúricas no se le ocurrió otra cosa que cruzar a los hermanitos, digamos, de camada, ¿no? Y a medida que iban teniendo nuevas generaciones, en las nuevas generaciones la frecuencia de hipercalciuria, y no la frecuencia, la tasa de hipercalciuria cada vez era mayor. Y entonces teníamos ahí un argumento bueno para intentar saber, bueno, estas ratitas, ¿por qué tienen hipercalciuria? Naturalmente tenemos que recordar que, porque ahora verán que es importante, que la absorción intestinal de calcio está regulada por el calcitriol y por su receptor. Entonces el calcitriol y su receptor van a favorecer la absorción intestinal de calcio, favorecido. Ese es el mismo canal que hemos dicho antes que estaba en el riñón, el canal epitelial de calcio. Y luego hay un intercambiador calcio-sodio que saca el calcio de la célula intestinal. Bueno, pues quédense con la idea del receptor, que es el que está aquí. Y la sorpresa cuando se estudió el mecanismo de la hipercalciuria en las ratas que son genéticamente hipercalciúricas, es que las ratas de cuarta generación mostraron una calciuria muy alta gracias a un incremento de la absorción intestinal de calcio, aunque con niveles de vitamina D normales. Entonces, ¿cómo puede ser que se absorba mucho calcio si la vitamina D es normal, amigo? Y entonces la sorpresa es lo que seguramente es el origen de la hipercalciuria, una mayor densidad de receptores de la vitamina D. Si yo tengo más receptores para la vitamina D, funciono como si tuviera mucha vitamina D. Simplemente que es más eficaz los complejos calcitriol-vitamina D, con lo cual se incrementa el transporte intestinal de calcio. Es decir, que el origen de esa hipercalciuria intestinal era un aumento de la densidad de los receptores de la vitamina D. Y entonces, ven aquí este artículo donde dice que
estaba incrementada la absorción intestinal de calcio por aumento de los receptores. Ven que he llenado todo esto de receptores y luego ven que he puesto la flechita esta, pues más gorda, para decir cómo al haber más receptores aumenta la absorción intestinal de calcio con niveles de vitamina D que son normales. Bueno, entonces, sobre el esquema del doctor Wessinger, pues ya podemos decir cómo a nivel intestinal está aumentada la absorción intestinal de calcio, cómo también hay receptores de la vitamina D en el hueso y con cantidades normales está incrementada la resorción porque hay más receptores, y a nivel del riñón la explicación es a través del receptor sensible a calcio que ha explicado la doctora Rosa Vargas ayer. Si en el lado vasolateral, donde está el receptor sensible a calcio, hay mucho calcio, porque se ha filtrado mucho, el receptor sensible a calcio dice, aquí hay mucho calcio, y entonces deja que se pierda calcio. Es decir, que fíjense cómo al final la hipercalciuria con las ratitas se ha quedado en un origen triple. Por un lado, exceso de resorción ósea, por otro lado, exceso de absorción intestinal de calcio, y por otro lado, el receptor sensible a calcio deja que ese calcio se pierda también, ¿vale? Es decir, un origen triple. Bueno, pues vamos con mi tierra. Estas son las Islas Canarias, esta es Tenerife, esta es la isla en la que yo vivo, y cerca de Tenerife hay una islita que tiene unas características muy especiales, que es la isla de La Gomera. En la isla de La Gomera, pues resulta que fue la última isla en la que se hizo un aeropuerto porque no había dónde poner el aeropuerto, porque es una isla toda llena de barrancos. Entonces en La Gomera es muy típico el silbo gomero, que entre barrancos se comunicaban con un silbido que es un lenguaje, porque era muy difícil, digamos, la interrelación de las distintas zonas de la isla. Es decir, hace 50 años, por ejemplo, de esta zona, que es Valle Gran Rey, que luego verán porque para nosotros es importante, preferían llegar a la capital, que está aquí, preferían ir en barquito que ir por tierra. Muy bien, pues sería ahora largo decir por qué fuimos a estudiar la calciuria en La Gomera, pero fue otra serendipia. Encontramos que había muchos niños que tenían hipouricemia con hipercalciuria en Tenerife. Esa asociación es muy rara, hipouricemia con hipercalciuria. Y entonces nos dimos cuenta que muchos de esos niños vivían aquí en el sur de la isla, y cuando les preguntamos, muchos tenían abuelos de Valle Gran Rey, que es la zonita esta que está aquí. Y entonces fue cuando fui con dos enfermeras, una enfermera y una auxiliar, a sacar sangre a los niños de un colegio de Valle Gran Rey y orina. Entonces, cuando a los 10 días me llegan los resultados del ácido úrico, pues solo uno tenía el ácido úrico bajo. Y entonces, pues por supuesto, me arrepentí de haber hecho ser el causante de que los pobres niños lloraran al sacarles sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces me olvidé. Y cuando a la semana me trajeron la frecuencia del cociente calcio-creatinina y empecé a calcularla, pues de repente salió un 28%, que era la frecuencia más alta del mundo en ese momento. A partir de eso, pues hicimos ya una tesis doctoral, y entonces desde atrás no lo van a ver, pero en la capital la frecuencia era un 10%. A medida que íbamos a la zona norte, que era la zona más comunicada con la capital, subía a un 13% y a un 14%. Cuando íbamos al centro de la isla era un 19%, y cuando nos íbamos al otro extremo, que era Valle Gran Rey, era un 28%. Es decir, a medida que nos alejábamos de la capital de la isla, la frecuencia de hipercalciuria subía. Y además, fíjense, si no había ningún abuelo de la isla, la frecuencia de hipercalciuria era un 7% de la población, que es más o menos lo estándar. Es decir, usted hace un estudio de calciuria en cualquier población que no sea propensa, digamos, y la frecuencia es un 5, un 7% de la población. Si había uno o dos abuelos si había uno o dos abuelos era un 12%, y si había 4 abuelos era un 16%. Es decir, que algo pasaba ahí con la genética.
Entonces, nosotros lo que pensamos es que el hallazgo nuestro era un recuerdo del pasado, como estas cosas que son recuerdos del pasado. Esta es una piedra que se llama la piedra zanata, que tiene aquí la inscripción, la Z, la N y la T, en idioma bereber. Entonces, los expertos dicen que parte de la población de las Canarias vendrían del norte de África, de población bereber, que es la zanata. Estos son unas inscripciones de los primeros habitantes en la Isla del Hierro. Esto es el Molino del Gofio, es decir, cosas que pasaron en el pasado las estábamos viendo nosotros ahora. Y, por supuesto, una de las cosas que queríamos ver es si hubo consanguinidad en la isla, favorecido por matrimonios entre primos. Y la sorpresa es esta. Entre 1698 y 1723, el 37% de los matrimonios en la isla era de primos. Pero es que luego, en el siglo XIX, pues siguió siendo un 28%, un 19%. Es decir, no era lo que pasaba con las ratas hipercalcúricas porque eran hermanas, pero estos eran primos, o una frecuencia muy alta. Y también hemos podido, cuando hicimos el estudio y tal, pues eso era pues yendo al obispado, es decir, los matrimonios entre primos tenían que pedir permiso al obispo, etcétera, ¿no? Y esto era lo que decían los primos. Solicito dispensa para contraer matrimonio con mi prima por lo dificultoso y farragoso del terreno, que me imposibilita el acceso a otros lugares para buscar esposa. Y otro que estaba desesperado por no encontrar persona de su condición. Naturalmente estaba desesperado por otra cosa, pero él decía que era por no encontrar persona de su condición. El caso es que hubo una alta tasa de consanguinidad en la isla. Entonces, ¿qué es lo que creemos que pasó en la isla? En un lugar con las condiciones socioeconómicas lamentables, porque era una isla, era pobre de solemnidad, con mínimas condiciones higiénicas y nutricionales. Ahora, ya. Muy pocos llegaban a la edad fértil. Es decir, ustedes saben que ahora cuando, y eso lo saben ustedes, porque todos somos pediatras, ahora el lujo en el que viven nuestros niños con los antibióticos, las vacunas, etcétera, etcétera, pues al menos en Tenerife nos pasa. Es decir, se muere un niño y tiene la culpa el médico siempre. Antes las familias tenían 10 hijos y morían 9 y lo daban por normal. Y el uno que llegaba a la edad fértil, ¿ese quién era? Pues era, o lo que yo creo, era el fuerte inmunológico, era el que era capaz de superar todas las infecciones sin tener pues vacunas, ni antibióticos, ni nada, ¿no? ¿Es la hipercalciuria una forma de expresión inmunológica? Porque eran lo que se defendían. Esa fortaleza inmunológica es por un exceso de receptores de la vitamina D, que es lo que hemos aprendido con las ratitas. Porque la consanguinidad, repito, equivale en la isla a lo de las ratas hipercalciúricas. Pero acuérdense que la vitamina D es un modulador del sistema inmune. Al tener más receptores de la vitamina D, ¿no sería que se protegían mejor contra ciertas infecciones? Porque la vitamina D tiene receptores también en los monocitos. Bueno, es una cosa que es una opción. A todas estas, la frecuencia alta de litiasis se han descrito en todas las islas del mundo. Es decir, aquí, por ejemplo, en las Islas Fiji, donde aparece, por ejemplo, junto con diabetes, que en Canarias tenemos muy frecuente la diabetes, pues la litiasis renal. Y cosas tan increíbles como esto, que en revistas de prestigio, pues ven como en el British Medical Journal decía que la litiasis de las Islas Fiji era por comer curry, el curry kidney. Que, pues, bueno, pues fíjense que esto es del año 78, o 76, como quien diría ayer. Y hace poco, pues, también se ha descrito en el Pediatric Nephrology una alta incidencia en Islandia. Es decir, en todos sitios donde hay islas, seguramente por la consanguinidad ocurre algo que son más frecuentes los cálculos. Bueno, pues vamos otra vez al esquema de antes. Y si resulta que este esquema es verdad
porque resulta que también hay muchos receptores para la vitamina D en los monocitos. Pues efectivamente, en el año 2004 se publica que los pacientes con hipercalciuria tienen también una alta tasa de receptores de la vitamina D en los monocitos. Por eso es por lo que en este momento la idea de lo que es la hipercalciuria es una entidad en la cual hay más receptores de la vitamina D que explican que se haga gases del hueso, que se absorbe del intestino, que se pierda un poquito por el riñón y que además haya una segunda vía de, en algunos casos, incremento de las prostaglandinas y de las citoquinas a través de que los monocitos también tendrían más receptores para la vitamina D, por un incremento de la capacidad funcional de los complejos. Bueno, en definitiva, ¿qué es la hipercalciuria? Que es lo que hemos hablado ahora. ¿Por tener más receptores para la vitamina D se puede considerar que uno está enfermo? Pues esto, lo que les voy a enseñar ahora, bueno, esto es uno de los pilones que hay en la isla de La Gomera, fíjese cómo lo intrincada que es, ¿no? Bueno, pues nuestra idea de lo que es la enfermedad surge de una charla dialéctica amistosa con un grupo de Brasil que publicamos en el Pediatric Nephrology un trabajo, y ellos nos decían que ellos trataban a todos los pacientes con hipercalciuria con fármacos, con tiacidas o con citrato. Y entonces yo les contesté, en la carta esta yo les contesté, ¿y a los papás de los niños que tienen lo mismo, por qué no los tratan ustedes? Si tienen lo mismo. ¿Y a los abuelos? Porque aquí el que tiene más problemas es la segunda generación, es decir, los abuelos, porque tienen un alto riesgo de fractura de cadera. Pero nadie les hace el calcio, nadie les hace nada. Entonces, y luego la otra cosa que les decía yo en la carta es que ¿cómo voy a tratar yo con fármacos al 28% de los niños de una isla? Entonces, la idea mía es que la hipercalciuria, por supuesto, que es una enfermedad, que la hipercalciuria es un lujo de saber que vas a tener cálculos cuando seas adulto, que tienes más opciones, pero no que los vayas a tener, porque luego en la orina hay protectores, hay gente que come muy bien, hay gente que se protege muy bien, es decir, que simplemente es una opción, por lo tanto, eso no es una enfermedad, y por eso en esa carta dijimos que era un trastorno metabólico moderado, que a veces produce problemas y otras veces no. Bueno, y hay que tratar con fármacos algo que no es una enfermedad. Pues la idea nuestra es que no, que lo que hay que hacer es enseñar a la gente a cuidarse, ya que en la balanza ganen los elementos protectores en la orina sobre los favorecedores. Entonces, pues mis amigos del Hospital La Raza que vienen a Tenerife, pues ellos se han hartado pasando consulta de decir siempre lo mismo, ¿no? Señora, lo que tiene que hacer su niño es beber mucha agua, tomar mucha fruta y mucha verdura, tomar pescado azul, porque el pescado azul tiene ácidos grasos omega 3 que influyen para bajar la calciuria a través de las prostaglandinas, tomar cereales integrales, porque los cereales integrales tienen fitato, que el fitato es un fantástico inhibidor de la cristalización, y procurar de no abusar de proteínas y sal, que son las que favorecen la calciuria, porque en los receptores no podemos hacer nada, ¿no? Fíjense la paradoja, yo les he dicho, yo creo que los niños que tienen ahora hipercalciuria en La Gomera, que puede aplicarse a cualquier isla, son los descendientes de los fuertes inmunológicos. Pero fíjense que no se defienden de la infección de orina, porque tienen más infecciones de orina. Es decir, que sería de alguna otra infección, si la teoría nuestra es verdad, que hoy en día pues ya no tiene mucho sentido porque están las vacunas, antibióticos, etcétera, pues sería algo relativamente grave, pero no las infecciones de orina, porque de infecciones de orina no se protegen. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar controlarlo con dieta, que no beban leche de noche, que tomen fruta de noche, que tomen verdura, y el vasazo de agua al meterse en la cama. Que lo último que hagan en el día es beber un vasito de agua. Y nada más. Si creemos que se puede tratar, que hay que tratar, pues tenemos 4 opciones. Una opción es el fitato, que en España tenemos un producto ya que es fitato, que se vende en las farmacias, que se llama Broken. Se puede usar el tratamiento con alcalinos, es decir, con citrato. Es decir, con estos dos no bajamos la calciuria, sino lo que hacemos es aumentar los protectores. Es decir, aumentamos el fitato y con el citrato inhibimos la cristalización. Y también tenemos dos fármacos que bajan la calciuria, que son las tiacidas y que son los bifosfonatos, que se pueden aplicar en pacientes con hipercalciuria
y con osteoporosis. Y nada más, muchas gracias. ¿Preguntas? Doctor, felicidades por su presentación. Gracias. Yo vivo en una región donde la litiasis es muy frecuente, ahí en Yucatán, y tengo pacientes con hipercalciuria, hipocitraturia. Tendría dos preguntas. Una, ¿en qué momento le iniciaría usted tratamiento, ya sea farmacológico, si detectara la presencia de litos? Y dos, si desaparecieran estos, ¿se justifica lógicamente continuar con manejo dietético o continuar con un tratamiento farmacológico para evitar la litiasis? Muy bien. Nosotros el tratamiento farmacológico lo utilizamos cuando hay cálculos. Lo que pasa es que hay niños que tienen microcalculitos de 2 milímetros. Entonces, en esos casos les damos una opción aún a que intenten controlarse con dieta. Pero cuando ya son cálculos mayores de 3 milímetros, pues hay que poner un tratamiento, no solo para que el cálculo que tenga no crezca, sino para que no forme nuevos. Si los cálculos desaparecen, pues hacemos igual. Es decir, si los cálculos desaparecen, hacemos igual, intentamos que se controlen con dieta, pues si no, no. El problema de la hipercalciuria y de la hipocitraturia es que el lujo de saber que vas a tener cálculos, la gente no lo usa. Y entonces yo estoy harto de ir a la consulta y que la gente haga lo que les salga de las narices, ¿me entiendes? Es decir, no aprovechan lo que les decimos, ¿no? Entonces yo recuerdo una vez los adolescentes son el problema con otras cosas crónicas, ¿no? Yo recuerdo una vez una niña que lo típico, dice, hacer la dieta, y hacer la dieta no es cosa muy rara, sino beber agua. Y dice la niña, ¿qué dieta? Y digo, ven, fuera. Y entonces le di de alta, es decir, porque es que no puede ser, ¿entiendes? Es decir, les das un lujo que no lo aprovechan, ¿no? Entonces intentamos, y claro, ¿qué ocurre? Que luego te vienen con 18 años con el cólico. Y entonces les dices, eso ya te lo dije, vete a urgencias y déjame en paz. ¿Entiendes? Entonces, la cuestión de esto es complicada, porque hay muchas personas. Luego está el otro lado, el crear falsos enfermos. Entonces, a mí me pone muy nervioso, ¿no? Cuando viene una madre que me dice, como usted dijo, al niño no le doy sal. Y le digo, ¿y a usted quién le ha dicho que no le dé sal al niño? Yo le he dicho que no abuse de sal, que no es lo mismo. O otras aprovechan con esa digamos, leyenda que tiene el chocolate. Como usted ha dicho, no le dé chocolate al niño. Digo, ¿quién le ha dicho a usted que no le dé chocolate al niño? Si la vida bastante complicada es para evitar las pequeñas satisfacciones de la vida. ¿Entiendes? Es decir, que a veces creamos enfermedad. Yo he tenido niños con hipotensión en el colegio porque las madres no le dan sal. O sea, era una dieta asódica y tenían lipotimias. Entonces, el rollo de estas cuestiones, lo complicado es el término medio. Es decir, que ellos nunca oigan, tú no puedes tomar sal, o tú no puedes tomar patatas fritas, papas fritas con sal. Tú puedes tomarla, lo que no puedes es inflarte. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo complicado, es decir, crear la sensación de, por un lado, gente que pasa, y por otra, gente que se lo toma tan en serio que crean enfermos. Y para mí eso es difícil. Pero yo siempre intentaría dieta y el tratamiento cuando tengan cálculos, ¿no? Luego hay otra cosa. En Tenerife hay una planta, que seguro que en todos los sitios hay plantas con poderes de litiasis, que eso viene del pasado, ¿no? Cuando no había fármacos, ¿no? Y entonces hay una planta que se llama rompepiedras. Rompepiedras. Y entonces yo he visto que he tenido niños con microcálculos que les he tratado con citrato o con fitato, el de los cereales integrales, ya han desaparecido los microcálculos. Entonces nunca sé si es que el fitato o el citrato han hecho de rompepiedras o si han eliminado calculitos que son tan pequeñitos que no le duele. Pero cuando tienes el cólico es porque el cálculo no pasa por el uréter. Pero si es tan finito que pasa el uréter, pues no tienen por qué tener dolor. Entonces, es una de mis incógnitas que tengo, si el citrato y el fitato son rompepiedras o no, cuando están empezando, ¿no? Se ha descrito que el citrato es rompepiedras en cálculos de ácido úrico. Entonces, que sí que los disuelve. Pero estos de nuestros niños que son de oxalato cálcico, pues ya no sé, ¿no?
Eso sería el resumen. El resumen es dar normas dietéticas, enseñarles y luego pues rezar. Y luego sobre todo pensar, es decir, las paradojas, por ejemplo, nosotros hacemos densitometrías a los niños, a los 12 años, para ver cómo tienen el hueso. Y yo siempre digo a la gente que está conmigo, digo, estamos locos. Si hay que hacer la densitometría a los abuelos, porque estos niños han heredado la hipercalciuria del padre o de la madre, y el padre y la madre han heredado de uno de los 4 abuelos, y esos señores son los que tienen riesgo de fractura de cadera. Entonces, ¿qué sentido tiene que hacer densitometrías a niños que además, en la adolescencia, muchos que tienen pérdida de masa ósea, normalizan el hueso con las hormonas, que es lo que ocurre al revés en la menopausia, ¿no? Bueno, esto es un lujo que aún no sabemos manejarlo bien. Bueno, pues más que pregunta, quizás otra vez, doctor, porque es la tercera vez que veo la plática y cada vez me impresiona. Cosas que ya se me olvidó eso. Pero lo que más me gusta es que nos confirme a todos que eso de la sonda es pecado mortal, por favor. Bueno, bueno, es que la sonda para mí son malos tratos, y perdón que lo diga así, son malos tratos. Es decir, hoy en día tenemos métodos los nefrólogos infantiles para hacer estudios funcionales renales sin sondar, y ya está. Yo quisiera también hacer una pregunta. De alguna manera, con Norma, estamos tratando de apoyar en cosas que sí existen, o sea, por este problema de la tierra, que ya no quiero hablar de ello. ¿Qué problemas tienen que podamos apoyarnos a los clínicos? Entonces, en esto de litiasis, pues los análisis de la citraturia, la oxaluria, que no tienen opción, empezamos a hacer estos análisis en el laboratorio, quiero aprovechar, ¿verdad?, para hacer comercial. Estamos tratando de hacer protocolo oficial para poder apoyarlos, pero hay una familia que conoce bien Norma, y la pregunta es la siguiente: o sea, hipercalciurias con otro padecimiento asociado, genético, por ejemplo, la familia que tiene hipercolesterolemia familiar e hipercalciuria, que ha sido para Norma pues, un problema. El manejo es complicado también, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se sabe de estas? Bueno, la asociación esa que yo sepa no está descrito. Habría que saber si en la hipercolesterolemia están aumentadas las citoquinas o no, que no lo sé. Pero vamos, que no está descrito la asociación de ambos. Lo que sí es verdad, en este caso, si esos pacientes los tratas con tiacidas, les subes el colesterol más. O sea, no lo puedes tratar con tiacidas. Es con agua, es beber agua, es muy fácil beber agua. Doctor, bueno, yo creo aquí muy complicado lo de la dieta de los mexicanos. Por ejemplo, nosotros hemos intentado, bueno, la dieta se le da la indicación al paciente, y a veces me espero máximo 8 semanas intentar con lo de la dieta, pero no hay mejoría. Por ejemplo, de la familia que comenta Laura, Alondra ha tenido índices hasta 0.85, 0.95, estuve manejando la tiacida y no mejoró, y hizo litiasis. Entonces, pero Norma, esos son casos extremos. Es decir, tú cuando das el agua, la fruta, la verdura, el pescado azul, los cereales integrales, sigues teniendo el calcio alto. Pasa que aumentas los protectores. Es decir, que tu paciente no está peor porque siga con el calcio alto, si va a seguir con el calcio alto. La cosa es que no forme cálculos. Entonces yo no daría 2 meses de plazo, yo daría por lo menos 1 año o 2 para ver si forma cálculos, porque forma cálculos tendrás que tratarlo con fármacos. Pero aún con tratamiento me hizo cálculo. O sea, bueno, pero quiere decir que tiene una predisposición litógena muy alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, como los cálculos se forman de noche, a veces hay que dar más dosis de noche que de día, de lo que quieras usar, que en este caso de citrato, por ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando uso el citrato, empiezo de noche solo. Pero si da formado cálculos, quiere decir que ahí está pasando algo. O sea, o que la dieta la hace mal, o que tiene una citraturia muy baja, o que tiene hiperoxaluria, o que tiene hipocitraturia, o que tiene alguna anomalía asociada, que muchos tienen el riñón en esponja. Bueno. Pero porque tenga el calcio alto no quiere decir que tengas que dar tiacidas.
Aquí, la clave es cómo está clínicamente y cómo están las ecografías, porque el calcio puede que siga estando alto. Y muchas veces vas a hacer la dieta y al llegar a la adolescencia, la dieta o lo que sea, va a estar el calcio normal. Y muchos adolescentes normalizan el calcio espontáneamente porque va calcio al hueso y te crees que tú eres el sabio Salomón. Y es que simplemente en la adolescencia normalizan el calcio. Muchos de ellos. Oiga, y otra cosa, asociación con hipertiroidismo. De la hipercalciuria. Nada documentado. Bueno, ya ayer dijimos que hemos encontrado casos de hipotiroidismo con insuficiencia renal, con acidosis tubular, pero con hipercalciuria no, porque en teoría es al revés, porque cuando es hipertiroidismo sí sale calcio del hueso y hay hipercalciuria, con hiper, pero con hipo. Muy interesante, cualquier duda, pues más tarde para poder